Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un podcast con Roberto Alejos. Hoy nos vamos a tomar una tacita de café con nuestro amigo, el doctor Arredondo. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por aceptar el cafecito. Pues muchísimas gracias, Roberto. Un café de Guatemala, el mejor café del mundo. Así es. Y además estamos apoyando desde aquí a la economía, pues, porque Guatemala necesita apoyar nuestra industria. Yo, entre las cosas que me dedico para ganarme la vida, doy un curso sobre negociación y resolución de conflictos de la metodología de Harvard. Y ponemos de ejemplo un ejercicio del café y lloramos al final del ejercicio cómo perdimos tanta plata por no saber negociar teniendo el mejor café del mundo. Porque claro. Eso hay que tenerlo. Bueno, como tú lo mencionas, dice, hay un dicho que no me recuerdo de quién es, que dice, usted no es lo que usted cree que es, sino lo que es capaz de negociar. Entonces nosotros podemos tener el mejor café del mundo, pero si no lo aprovechamos bien, no lo negociamos, no encontramos los mercados apropiados, pues obviamente no obtenemos el mejor de los precios. Pues de todo eso vamos a hablar porque, digamos que qué nos pasó en aquella época, sino que la gente no lo sabe. Indiscutiblemente conocimos el mejor café del mundo, es verdad, no lo estamos inventando, aparte de que los que nos tomamos 10 tazas de café, yo me tengo mi taza grande ahí, ¿verdad? Al día sabemos disfrutar un buen café y si uno toma un mal café se enferma, ¿verdad? Pero había en el mercado mundial un sistema de cuotas, ¿te acuerdas? Claro. Donde se compraba más café. El precio era el mismo para todos, pero se le compraba más al que más producía, al que tenía mejor calidad, en fin. Y nosotros estábamos a la par de Brasil en aquel entonces, arribita todavía de Colombia. Colombia no se había inventado el Juan Valdés y todo lo que hicieron después. Claro. Y éramos número uno, pero nos empezamos a hacer trampa entre nosotros. A vender fuera de cuota, fuera de precio, a vender de contrabando, a venderle clientes que no eran parte de la OIC, de la Organización Internacional del Café, en fin. Y eso es parte de nuestro problema, ¿verdad? No somos un país con gente negociadora, sino somos muy confrontativos. Esa claro, es parte del tema. Que es lo que nos sigue afectando, ¿eh, Roberto? En muchísimos campos. Y sobre todo también, por ejemplo, siguiendo con el tema del café, que en realidad se traslada a todo el resto de nuestra economía. Acuérdate cómo han cambiado los modelos, pues, porque en aquel momento, pues, un sistema de cuotas que se le rompía por todos lados. Tú mencionaste Juan Valdés, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los colombianos fueron capaces de desarrollar una marca, pues, y ponerle un valor agregado, porque acuérdate que cuando uno sigue vendiendo solo la materia prima, alguien que la transforma y le da ese valor agregado es donde mejor queda la ganancia, y nosotros no logramos evolucionar hacia ello. Ahora pues el mercado es mucho más amplio, están los grandes Starbucks y todas estas enormes cadenas que igual le siguen poniendo ellos el valor agregado, que nosotros debimos de haber en su momento haberlo aplicado. Con el chocolate todos seguimos diciendo, ahí verá, mi hermana me trae unos chocolates suizos riquísimos, y el chocolate es de aquí de Cabón, ¿verdad? Sí, no, acuérdate que Suiza no produce un gramo de chocolate, tampoco café. Alemania tampoco produce café, por ejemplo, y son los grandes exportadores o las grandes empresas. Y nos venden de regreso. Por eso es aquel video que anda circulando mucho por ahí, alguien que hace la pregunta, mire, ¿y cuáles son los países pobres del mundo? Y entonces alguien empieza a mencionar, pues, Guatemala, que mire que Tailandia, mire que en fin, ¿no? Y le dice, no, los pobres del mundo son Suiza y, por ejemplo, Japón, porque ellos no producen ninguna materia prima, pero son ricos porque todas la transforman. Todas la transforman, no tienen ni agua, no tienen claro. Pues yo creo que tenemos que buscar cómo mantenernos dentro de la corriente tecnológica mundial, dentro de la corriente mercadológica mundial y ver hacia dónde van las tendencias. El mundo cambió tanto con la introducción, pues, de la computación, de las redes sociales. Ahorita tú quieres saber en dónde hacen tal producto, metes a Google y Google te da todas las respuestas. Sí, San Google, ¿verdad? Entonces te da todas las respuestas. Pero si nosotros no nos abrimos en esa forma, no estamos en la corriente. Todo ha cambiado muchísimo y sobre todo el tema de la tecnología, la comunicación, todo. Claro. Pero ahí es donde me llama a mí la atención porque llevamos tanto, nosotros que somos correligionarios y colegas en todo sentido, en edad y en todo. La población, digamos, tiene la duda, o si no tiene la duda, quisiéramos que tuviera la duda, en el sentido de
¿de dónde salió el doctor Arredondo? Me dice mucha gente, aunque tenés programa de televisión, has estado ya en pre-campañas, hay muchos temas de todo, pero digamos... Bueno, pues ¿De interesante, dónde? Roberto, sí. ¿Dónde viene? Mira, En Buen Chapín decimos, ¿qué pata puso ese huevo? ¿qué pata puso ese huevo? Pues, ¿Y en dónde lo puso? Esta familia mía se origina de Tacisco, Santa Rosa. De ahí son mis padres y de ahí vienen todas mis generaciones anteriores, ¿verdad? Yo ya me tocó nacer aquí en la ciudad de Guatemala. Vos sabés pues que siempre ocurre la migración del área rural hacia la capital. Mi padre fue un trabajador toda su vida, empezó sin un centavo, empezaron a trabajar con mi mamá y no tenían, ahí sí que ni petate en que caer muertos, ¿verdad vos? Y sin embargo fueron gentes muy luchadoras que trabajaron muy duro y fueron haciendo un patrimonio. Ya cuando yo nací, ya me tocó nacer aquí en la capital y luego pues estudié en el Colegio San Sebastián, que era un colegio de magisterio. En aquella época habíamos maestros, pues estaba la normal, era la pública, San Sebastián, y había en realidad pocos colegios que formaban maestros. Pues yo me formo como maestro de educación primaria. Posteriormente me meto a estudiar medicina en la San Carlos, ahí nuestra gloriosa, querida y recordada San Carlos, muchísimos años muy buenos. Me gradué en el año 75, me voy a empezar una especialidad en Estados Unidos, empiezo en el área de Virginia, Medical College de Virginia. Teníamos que hacer un año como de internado flexible, se llamaba. En eso regreso a Guatemala el 12 de febrero del año 76 a unas vacaciones, me agarra el terremoto acá y entonces decido no regresar a Estados Unidos, sino que me presento en el Hospital Roosevelt. Y en el Roosevelt digo, miren, ¿y dónde me pueden poner a trabajar? Y ahí estaba Manuel Molina Núñez, era jefe de radiología, Marco Tulio Polanco, un compañero y amigo mío que me dice, mira, venite a radiología. Yo radiología no la tenía ni vista en el mapa, yo quería ser cardiólogo, pero trabajo como 8 o 9 meses en radiología ahí porque había una necesidad enorme. Acordate que con el terremoto hubo una gran cantidad de gentes que tuvieron fracturas de la columna vertebral, de la pelvis, explosión de la vejiga. De eso vimos caso tras caso, tras caso, tras caso. Me interesó muchísimo la radiología. Entonces, al final del año, de ese año 76, vuelvo a regresar a Estados Unidos, pero ahí sí ya me dedico a radiología. A radiología, ya. ¿Te había gustado? Ya me había gustado, me había llamado mucho la atención. Me dedico a radiología, termino mi entrenamiento en el Medical College de Wisconsin, tomo mis boards para la Academia de Radiología de Estados Unidos, tengo mis licencias de Wisconsin y de Massachusetts, ya no las tengo, ya las dejé de utilizar, me regreso a Guatemala. Y cuando venimos a Guatemala, pues traíamos una tecnología moderna con el doctor Polanco también, Marco Tulio Polanco, que nos asociamos para hacer esto, y trajimos tomografía computada y ultrasonido de tiempo real que no existía que era en Centroamérica. La novedad de novedades. No había en Centroamérica, fueron los primeros equipos, era una novedad. Pero te cuento que incluso nos costó con los médicos que comprendieran bien cómo funcionaba la tomografía y el ultrasonido, porque en ese momento todavía tenían dudas. Hoy vos no podés hacer un diagnóstico en Guatemala o no te puede atender un médico si no pasás por tomografía, por ultrasonido, por resonancia. Claro. En aquel momento todavía nos costó un poquito. Bueno, estamos hablando de 1976. 1980. 80 ya. 80, 81. ¿Sí? Bueno, de ahí cuando empezamos nuestra práctica muy activa, muy ágil, empezamos a dar servicios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a hospitales nacionales, a lo privado, una práctica muy ágil. Éramos los únicos en realidad, ¿verdad? Y pues atendíamos a una buena cantidad de población. Ahí empiezo a trabajar, me invitan a participar dentro del grupo de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y a ser miembro de la junta directiva también de esa facultad. Soy secretario general de esa junta directiva por unos buenos años, después soy tesorero y durante todo ese tiempo dedicado a la enseñanza directamente, lo que era anatomía comparada, radiología obviamente. Yo fundo el primer programa de radiología que hay en Guatemala universitario, lo fundo con la Universidad Francisco Marroquín.
También trabajo con la Fundación Herrera y Erandi, que era Ajá. la dueña de todas esas instalaciones, la que financiaba, la que proponía, desarrollaba, etcétera, ¿verdad? Me introduzco en la radiología organizada de Guatemala, soy presidente de la Sociedad de Radiología, luego participo a nivel americano con el Colegio Interamericano, que donde están todas las asociaciones desde Canadá hasta Chile, España, Portugal, y soy presidente de ese colegio. Luego me eligen presidente de la Sociedad Internacional de Radiología en el área gremial. Y pues la Sociedad Internacional es la que están los 5 continentes representados. Me toca representar a Guatemala en esa posición. Paralelo a ello, continúo pues el desarrollo empresarial, en parte iniciado por mi familia, por mi padre, y me dedico a trabajar en empresas que tenemos ahora presencia a nivel centroamericano. Esas que no tienen nada que ver con radiología. Nada que ver con radiología, son de diferentes tipos, son alimentos, inmobiliarias, parte un poco financiero también. Pero paralelo, llevo las 2 prácticas. Me dedico al periodismo, Roberto. Hace 15 años fundé un programa que se llama Acción Positiva. Acción Positiva, que todavía está ahí. Hubo que cerrarlo ahorita por la campaña, para que no fuera campaña anticipada. No, lo continuamos, solo que nos pasamos al Zoom. Entonces nunca paramos, no dejamos de hacer un solo programa, pero nos adaptamos a la tecnología y entonces, es más, vas a creer que ahora la seguimos haciendo vía Zoom. Ya nunca regresamos al set físico, sino que lo seguimos haciendo por la vía, sí, yo sé lo que es Zoom. Nos pasó a nosotros en Caminemos, la asociación política que creamos en el 2016, ¿verdad? Un desayuno todos los miércoles en Siete Caldos. Un saludo a nuestros amigos de Siete Caldos, ¿verdad? Para ahí un conferencista cada semana, presencial, pagando los desayunitos cada quien, con colaboración y todo, y de repente la pandemia. Entonces empezamos a hacerlo todos los miércoles, ahora lo hacemos todos los martes vía Zoom, y ya cuando regresamos a lo presencial, ahora ya son cursos, becas y otro tipo de temas, claro. Y las conferencias de todos los miércoles se quedaron ya por Zoom, Facebook, todos los medios. Es ¿verdad? Lo que te digo, que cómo se ha transformado verdaderamente la práctica del periodismo. Ahora llegas a muchísima gente más. Estas redes sociales, es increíble pues la difusión que tienen. En Guatemala todo el mundo tiene un teléfono inteligente, casi la mayoría. Entonces la facilidad de poder llegar es muy grande. Tal vez cuando hablábamos un poquito de la tecnología, fíjate vos que cuando yo empecé mi entrenamiento en Estados Unidos, en el hospital donde yo estaba, era uno de los 15 hospitales que tenían tomografía en Estados Unidos. Solo habían 15. Esta empresa es la EMI, y la EMI era propiedad de los Beatles, el famoso grupo musical. Ellos eran los dueños de esa empresa. Los Beatles eran dueños de la EMI. Sí, Electronical and Musical Instruments, ese es EMI. ¿Ya? En inglés. Total de que, pero para que vean lo curioso, que ellos eran los propietarios de una empresa que empezó a desarrollar la tomografía computada. Entonces a mí me tocó crecer con la tomografía, porque yo cuando usamos el primer prototipo, las imágenes, cuando uno las mira ahora, dice saber cómo leían algo ahí, ¿verdad? Poco a poco fueron avanzando, y hoy es una maravilla tecnológica, pues, ¿verdad? Ya está complementada con la resonancia magnética, etcétera. Pero para ver cómo en los años que nos ha tocado vivir hemos visto tanto cambio tecnológico. Claro, y así ha cambiado la política. Porque estamos hablando, digamos, cero política. Cero política hasta ¿cuándo? Bueno, en realidad yo comienzo a tener una exposición política en el año 2003. 2003. En el año 2003. Antes de 2003 el tema había sido esta parte de la... Puramente es la parte científica, la parte académica, la parte empresarial, ¿verdad? Del 2003 en adelante empiezo ¿Cuándo arranca tu parte empresarial? ¿Cuándo unís la parte... Bueno, prácticamente desde que regreso a Guatemala empiezo a participar de nuevo en la ese 76 con el terremoto. En el año 80. En el año 80. En el 80, recordemos que el 76 venís aquí por el terremoto. Del 75 al 80 estoy en una especialidad en Estados Unidos, ¿verdad? Solo con el lapso en el 76 cuando vengo a Guatemala. En el año 80, mediados del año 80, ya regreso acá y me incorporo ya en la práctica médica, en la práctica académica, y sigo en la parte empresarial, que la había dejado yo bastante de lado, pero la vuelvo a retomar y empezamos a desarrollarnos de nuevo.
En el 2003 es cuando empiezo a participar ya con toda la tecnología política. O sea, no te tocó hacer campaña como nos tocó hacer campaña nosotros a pie. Yo todavía hice campaña no, mira, a caballo, no había televisión. De lo que hablábamos contigo al principio, ¿no? Porque mira, las campañas políticas han cambiado totalmente. A mí me tocó recorrer, me acuerdo el primer día de campaña, me dijeron, mira, mañana vamos al Quetzal, allá en San Marcos, ¿verdad? Salir en la madrugada para el Quetzal, llegar hasta allá arriba, dormir en San Marcos. Bueno, era una totalmente diferente las campañas, vamos. Íbamos en carro de meeting en meeting y saludando a la gente, pero prácticamente algo que ahora ya no se puede hacer. Lo corto de la campaña hace que sea prácticamente imposible. Pero sí me tocó ir a recorrer, diría yo, casi Guatemala en su totalidad. Por alguna razón trabajamos más en el área de San Marcos que Saltenango, Huetenango, mucho menos en el área de Zacapa, Jalapa, Jutiapa. El oriente no les gusta mucho. El oriente no tanto, pero no, digamos un 60 por el otro lado, un 40 por este lado. Sí. Estamos hablando aquí, la primera campaña política, ¿cuándo fue? En el año 2003. En el 2000, En el año 2003 participamos por la primera campaña. ¿Verdad? A ver, contanos un poquito de esa primera campaña en 2003. Bueno, no, mira, en realidad es un poco de historia ahí. Cuando yo empiezo a participar en la política, realmente empiezo a publicar en una forma, diría yo, espontánea, muy casual. Quien me invita a participar con él como candidato a la vicepresidencia es Álvaro Colón, con el partido UNE, que en ese momento ya era la UNE, ya él estaba empezando ahí. Entonces yo participo en esa campaña electoral más o menos por unos casi un año completo. Finalmente llegamos a no tener coincidencia en los puntos de vista, particularmente con Sandra, y entonces yo tomé la decisión de no continuar participando como candidato a la vicepresidencia. Me acuerdo que empezó esa campaña en el 2003. Sí, entonces en ese año fue que estuve acompañando a Álvaro Colón en ese recorrido. En la recién fundada UNE. Sí. Los problemas se daban porque la UNE claro, no la había fundado Álvaro, la había fundado Sandra, Gloria, todo el equipo, entonces ellas mandaban. Pues mira, trabajamos muy bien, pero al final, ya muy cerca casi de los procesos eleccionarios, pues no teníamos la misma coincidencia. Yo tenía otra visión, Sandra tenía otra, y realmente decidí no seguir participando. Fue cuando ya me acordé, esa parte de la historia se me había Oscar Berché. Bueno, entonces en ese periodo de tiempo es cuando al salir yo de la UNE, Jorge Canale Nane, quien era secretario de Unión Nacional, me invita, mira, ¿y por qué no participamos acá? Le digo, Jorge, faltan 45 días para que esta campaña se dé. Entonces me dicen, hombre, mira, yo tengo un par de buenos candidatos a diputados, lo que hablábamos contigo, vamos a meter diputados, y bueno, pues entrémosle, hacemos solo por apoyar el proceso cívico, Enrique. Inmediatamente después de haber dejado esa vicepresidencia de la UNE. Pasa un tiempo, pero te digo, ya faltaban 45 días. En 45 días, digamos que se arma la campaña, hicimos un pequeño recorrido en lo que se podía, y pues obviamente nuestro resultado no es como lo esperábamos, no era pues el deseado. No podía ser muy bueno, solo que nuestros diputados tampoco lo tuvieron. ¿Cómo era el partido de Jorge? Unión Nacional. Unión Nacional. El partido de la gente se llamaba. Sí, me acuerdo, ¿verdad? Jorge Canale venía de la mano. Del PNR, pues, ¿verdad? Del Partido Nacional Renovador con Alejandro Maldonado, en una alianza. Para contarle a la población, a mí me encanta mezclar eso con un poquito de historia. Bueno, pues total, ¿verdad? Que ahí tuve esa participación. Después participé en una forma u otra. Fito Páez, por ejemplo, me habla, mira, ¿por qué no participas con la Unión Democrática en unas primarias que él estaba organizando? Me acuerdo, Fito Páez había hecho primarias en la Democracia Cristiana. Y ahora las hace en la UDE. Yo le agradezco la oportunidad, tenía su instituto de gobernanza. Sí, yo fui director de gobernanza, te cuento. Y ahí pues eran muy buenas pláticas, muy buenas conferencias, muy buen todo. Estuve con Fito apoyándolo, una excelente persona, un hombre muy soñador por Guatemala, diría yo, pero no participé políticamente con él en este proceso de UD, que al final creo que él tampoco salió electo como candidato. No salió electo en sus propias primarias. En sus propias primarias, Fito era tan decente, digámoslo de alguna manera. Yo tuve el gusto, el honor, digámoslo, de trabajar para Fito,
como director del Instituto de Gobernanza. Sí, Aquí pues ahí en la zona 10. Aquí cerquita de la Embajada de México, ahí estaba la sede a la vuelta, ¿verdad? Recordate que yo fui el primer dipuquit de este país, ¿verdad? Que me recuerda, constituyente. Constituyente, con Richard Shaw, andábamos entre los 22, 23 años. La edad para ser diputado antes de la constituyente era 33 años, o sea, no había habido nadie que fuera electo menor de esa edad. Entonces, fuimos los primeros jovencitos de entrar a la política. Ahí pues ya era la UCN, pero la UCN de Jorge Carbio. Sí. Ahí se dieron las primeras primarias de la democracia cristiana, donde fue Alfonso Cabrera contra René León Schlotter, y Fito Páez participó de esas primarias. Después Fito paró con la UD, y Fito pues era un hombre de Harvard, ¿verdad? El único hombre que tenía 2 doctorados en Harvard. Tenía Fito muy soñador, muy soñador. Yo tuve el gusto de trabajar con él, sobre todo en la época de La Gana. Y en ese Instituto de Gobernanza, yo me retiro cuando termina el periodo de Vinicio Cerezo y me dedico a la academia. Ese es como un vicio. O uno está en la política o enseñando política. Claro. Estás o ejerciendo la medicina o enseñando medicina. Así es. Se vuelve como un vicio, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que es fundamental ese aporte, porque a veces hay como que una satanización de alguien porque participe en la política, claro, e incluso las instituciones, ¿verdad? Pero vos ves incluso presidentes como Cedillo de México, Calderón incluso, que se vuelven profesores universitarios en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que es importante, porque lo que hablábamos contigo, aquí lo que se necesita es mejorar la formación política. Totalmente. Mejorar la institucionalidad política, ¿verdad? A mí mucha gente me dice, mire, ¿por qué hay tanto partido político en Guatemala? ¿De dónde salen? Y cada día hay más. Cabal, porque no tenemos esa madurez política de que realmente cuál es la función del partido. Aquí los partidos se han vuelto vehículos electorales, ¿verdad? Totalmente. Alguien quiere hacer su campaña, hace su partido. Y hay que ver vehículos electorales negociar. ¿Para quién? Porque realmente dice un vehículo electoral para el candidato a presidente, no. El candidato a presidente, que normalmente es una buena figura, que tiene currículum, que tiene de todo, es como usado para que sirva el partido y esta candidatura de vehículo electoral para los que van de candidatos a diputados y se aprovechan del buen nombre, claro, y el prestigio de quien va encabezando. Claro. Pero aquí tenemos el gusto de platicar con la mayoría de candidatos y son gente que tiene experiencia. Hay de todo un poco, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo, claro, que todos tengan 100% experiencia, pero sí. Un poco antes de entrar aquí a la entrevista, ¿verdad, Roberto? Obviamente, Guatemala vamos peor. La vez pasada creo que participaron 19 partidos, ahorita van como 24 en medio de la tormenta legal que existe. 24 candidaturas, ¿verdad? 24 candidaturas. Son 30 partidos. ¿Sí? Entonces dice uno, no vamos mejorando, sino que vamos empeorando. Y yo te hacía a ti la pregunta en ese sentido, bueno, ¿y cómo curamos esto? Pues porque, mira, yo participo en este proceso eleccionario desde la primera vez que participo. Participo genuinamente como un ciudadano, como un ciudadano que me intereso, que me preocupo, que sufro los avatares buenos y malos de la política, pues, ¿no? Que lo sufre uno en cualquier ambiente, ¿verdad? Motiva, como estudiante, como médico, como empresario, sí, como ciudadano día a día, se choca uno contra tanto. Te chocas por todos lados con una política, un gobierno que está en manos de politiqueros que realmente le han perdido el verdadero sentido al servicio. Sí. Por eso a veces me dicen, ¿y usted cómo se define? Pues mire, antisistema, porque para mí el sistema son los politiqueros corruptos. Sí. A esos es a los que hay que derrotar. Yo hablé de Estado fallido, la refundación del Estado, y era un escándalo. ¿Qué es eso de refundación? Es fácil, es que suena a refundir, si casi es como refundir, ¿sabes? Que como fundir otra vez todo el hierro y volverlo a formar. Hay quienes mencionan y dicen repensar la democracia. Repensar la democracia. Pues porque verdaderamente la democracia en su teoría es muy buena, ¿no? El gobierno, el gobierno del pueblo, pero la realidad se ha vuelto una terrible deformidad. Es que se ha vuelto de democracia, se ha vuelto anarquía, y de esa anarquía se han aprovechado los de siempre
porque el que más sabe y el que más tiene se va a aprovechar del que menos sabe y el que menos tiene. Y obviamente y va aumentando esa desigualdad. Es el pueblo de Guatemala, es el pueblo de cada país del mundo, pues, porque no somos los únicos que sufrimos esta tremenda corrupción, ¿verdad? Pero en Guatemala, miramos, cuando vemos nuestros índices de que los niños son peores en educación, que no saben matemática, no saben gramática, nuestros profesores tampoco, nuestros niños desnutridos, nuestras carreteras deshechas, todo eso es consecuencia de malos gobiernos. Ahí anda un meme que no me aguanto a decirlo, ¿verdad? Porque acaba de haber una huelga del magisterio. Y entonces la economía informal, que es fantástica, no importa el tema, y aparecen vendiendo las banditas. O sea, en tu meeting aparecen ahí la economía informal vendiendo el símbolo de Creo y el doctor Arredondo, y todo el mundo lo compra barato, ¿verdad? Pues ahí decía, el magisterio unido jamás será vencido, con tremenda falta de ortografía. Y los maestros compraron la banda y se la pusieron. Y ahora ya anda el meme diciendo, qué maestros los que tenemos. Bueno, y es que fíjate vos que es cierto, yo vi un comunicado incluso que aparentemente venía del área magisterial, con unas faltas de ortografía muy grandes, pues, ¿verdad? El pueblo unido con H, vamos, por ejemplo. Entonces, pero eso tristemente te refleja la realidad, pues, ¿verdad? Y entonces cuando nuestros patojos desde pequeñitos no se pueden educar, no tienen escuelas donde no hay agua, no hay servicios sanitarios, no hay escritorios, van al centro de salud y no hay ni medicina, ni quien los atienda, imagínate vos cómo podemos nosotros estar pensando verdaderamente en desarrollar el país. El país, sí, una gran mentira. A ver, mira, para seguir con tu historia, porque vamos a llegar a estos temas de cómo vamos a salvar el país y ganar la presidencia. Por poco coincidimos en la UNE. Yo en esa UNE, cuando oí de tu candidatura y todo, fue cuando ganó Berché. Sí. ¿Verdad? Ahí conocí yo a la famosa Sandra Torres, pero yo la conocí hasta la segunda vuelta. ¿Verdad? Cuando estaba Oscar contra cuando Álvaro. Ya la segunda vuelta, cuando pasaron a la segunda vuelta, yo conseguí a un montón de amigos y apoyemos a Álvaro Colón, que allá creció un retauleo y todo. Entonces hicimos un almuerzo allá cerca de la San Carlos, ¿verdad? Para celebrar, aunque se sabía que ya pues la diferencia había sido mucho. Oscar Berché era un hombre muy popular, 7%, todo por el estilo, ¿verdad? La cosa es que en ese almuerzo, ahí ya no te conocí a Sandra, ya había pasado la historia de la vicepresidencia, no coincidimos ahí, pero pareciera que coincidimos en el Instituto de Gobernanza con Fito Páez. ¿Eso fue, en qué año fue eso? Cuando Berché estaba en el poder. Sí, porque ese siguió funcionando ahí perfectamente bien, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues ahí empecé esta participación política y yo pues como te cuento, yo no soy político. Fito lo picaba uno, lo volvía político a uno. Claro. Pues yo ya era, yo sí me declaro político de tradición, de profesión. En la UNE, yo como no era un político, realmente yo disfrutaba la campaña, porque yo hablaba con la gente, me metía con la gente, aprendía mucho de ellos. Te digo, yo no era un político, yo verdaderamente, aún creo que no sigo siendo un político. No, hombre, sí, los politiqueros me siguen fregando. Yo soy político, los que están en el poder no, eso es lo que hay que decir. Ni otros de los que están compitiendo no son políticos, ¿verdad? Yo soy un doctor, académico, empresario, ¿verdad? Que practica la política, que es un arte divina y que se ha perdido en este país. Hemos utilizado mal la política, nos hemos aprovechado de ella. Yo soy un buen político, yo académico. Creo que aquí es pura politiquería, pero la politiquería, cuando yo te decía del sistema corrupto, en Guatemala hay corrupción, pero lo peor es el sistema corrupto. Ya está podrido. Y ese sistema corrupto está podrido, está organizado. Ajá. Se protegen, se van cuidando, se van pasando de un partido al otro, de un presidente, una presidencia a la otra, y vos siempre los ves aparecer en algún punto, o directo o con sus frentes, ¿verdad? Revisando listas, y uno dice, ay, ahora aquí va aquel, él veía. Dice uno, bueno, y no que no, pues, ¿verdad? Pero prácticamente. Bueno, entonces con Fito Páez no participaste en esa oportunidad. No, con Fito no participé. No, solo me invitó a participar. Gobernanza, toda la parte académica y preciosa del tema de Fito Páez. Que fue una parte muy interesante, muy agradable con él, ¿verdad? Bueno, luego participé siendo presidente Oscar Berché, venían las famosas primarias de La Gana. Cierto. En la cual, pues,
me invitaron a participar. Ahí el elegido era Guayo, claro, González, Guayo era González, el era delfín, el designado. el ungido. Sí, pero me invitaron, mira, ¿y por qué no participas? Apoyás el proceso, qué sé yo, y participé en ese proceso, que desafortunadamente pues después se volvió un desastre cuando fue el problema de Guayo, el problema del banco, de la financiera, etcétera, y esas primarias prácticamente quedaron en absolutamente nada, y era un buen ejercicio democrático. Y eso llevó a esa caída del PAN, que era un partido tan grandote, también organizado, pues Sí. cayó muchísimo. También le jugaron mal a Leonel López Rodas, que fue el que... Sí, bueno, el PAN, acordate, ¿verdad? que tuvo al final una historia desde que salió Oscar Brechet, Sí. después lo de Leonel, después Sí, pero Brechet se va sí, de esas toda primarias. una Ajá. historia de decadencia que verdaderamente lastimosa, pues, porque en algún momento de una organización política que tenía una cuestión. E igual pasó con La Gana, porque La Gana, pues las primarias fueron un buen ejercicio, estaban desarrollándose muy bien, y de repente se da el problema de Guayo González y se caen totalmente. Entonces el presidente Brechet en ese momento decide terminar las primarias, ya no se llevaron a cabo. Ya no se llevaron a cabo. Jean Matei es nombrado candidato al dedo, pues no electo, sino que al dedo. Sí, y ahí pues Yamatei venía para que la gente siguió la historia, ¿verdad? se acuerde, ¿verdad? Yamatei había sido candidato a la alcaldía con la Democracia Cristiana, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí. Que había hecho un buen papel en esa candidatura. Sí. Y después es candidato... Fue 2 veces o 3 veces candidato a la alcaldía, me recuerdo, sí, ¿verdad? ¿verdad? Y bueno, pero esa fue la historia. Después de ahí me quedo tranquilo, ya no participo absolutamente tranquilo, nada. ¿no? Porque televisión, radio, bueno, no, pero medios, tranquilo academia. en la parte de participar, ¿verdad? Ya. Pero contribuyendo siempre, ¿va? Porque definitivamente me meto a estudiar en la Universidad de Salamanca un doctorado en ciencias políticas. Ya. No la terminé. Ya el gusanito estaba ahí. Ya el gusanito ya el estaba mosquito ahí. había picado. Me quedé como a la mitad más o menos. Las elecciones pasadas me invitan a participar, algunos grupos, le digo que no, porque yo le digo, miren, yo creo que es oportunidad para que salgan nuevos candidatos, para que incluso gente más joven venga, participe, pero bueno, me frustro porque no participa nadie. Que no, y en esta oportunidad pues decido participar. Sí, yo la verdad, yo te tengo que felicitar, además estar agradecido con la invitación, porque algunos hemos hecho el tema de decirle, no, hay que hacernos a un lado para que venga gente joven, y al final, claro que ha venido gente joven, acompañada de gente no tan joven, acompañada de más de lo mismo. Exacto. Pero además gente joven que nunca supo nada de política, que nunca hizo política y que confunde la política con hacer negocios. Yo sí soy amante de todo el tema Mujica, por ejemplo, donde Mujica lo dice muy claro, usted quiere hacer dinero, bendito Dios que quiere y puede hacer dinero. Claro, es legítimo, ¿verdad? correctamente es legítimo. Y qué bueno, los empresarios están para eso, para hacer plata, generar empleo, haga mucha plata, pero por favor, no la venga a hacer a la política, ¿verdad? Claro. Que ese es un tema de separar todo ese tema. Es que a la ¿verdad? política llegas a servir, ¿verdad? Vos, por ejemplo, digamos... No a servirte. Para los empresarios, yo creo que es bueno que la gente quiera ganar dinero, es legítimo, es humano, ¿verdad? Claro. Y un gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Facilitar verdaderamente para que los ciudadanos podamos trabajar en paz. Yo como empresario te digo, a la madre, ¿cómo cuesta hacer un trámite en Guatemala? ¿Cómo cuesta en las aduanas? ¿Cómo no hay aeropuertos buenos? Las carreteras pésimas. Eso es lo que un gobierno tiene que hacer, facilitarnos a todos los empresarios. Y acordate una cosa, Roberto, aquí hay una cosa equivocada. Un empresario no es el gran empresario multimillonario. El señor que está vendiendo chicles en la calle y que juntó centavitos para comprar y venderlos, él es un empresario, un emprendedor, un comerciante. Somos millones de empresarios. Yo viví eso, yo fui parte de la Cámara de Comercio, te cuento, y ahí era Jonás Vázquez, que en paz descanse, Sí. y en aquel entonces creamos una campaña sobre eso, para que los chicleros, tenderos y todos se metieran a la Cámara de Comercio, porque son comerciantes, son empresarios. Todo el mundo, el que abre una tiendita. Y merecían estar agremiados, y por eso es que la Cámara de Comercio es tan grande, después de esa campaña enorme de promover la participación en todo. Pues yo creo Pero que estoy eso es regresando al tema importante. político. Estamos en la época en que Yamatei es candidato a la presidencia con La Gana, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, de ahí como una gana que también se parte, que Exacto, los sí. dignos, los indignos, en fin, y todo, de ahí de esa gana que yo la vivo ese tema, porque cuando yo tengo el honor de ser presidente del Congreso con el gobierno de la UNE, ya cuando Álvaro Colón gana las elecciones después de
de Berché, ¿verdad? Que le gana a Otto Pérez. Que le gana las elecciones a Otto Pérez. Yo llego al Congreso y encuentro una gana ya partida en dos, ¿verdad? Los dignos y los indignos, la bancada Nueva Guatemala, que ahí eran los que habían sido fieles a Berché en teoría, ¿verdad? La gana que se había quedado con Yamatei precisamente, los que no habían sido fieles a Berché. De ahí, de esa Nueva Guatemala, nace Creo. Bueno, pues imagínate toda la historia. De ahí nace Creo, ¿ya? ¿verdad? Sí. Esa bancada Nueva Guatemala, los famosos dignos de la gana, los que se pelean, aparte el famoso Club de París, que eran la élite de la gana precisamente, pero de ahí nace el Creo, partido en el que estás ahorita compitiendo en esas elecciones, toda una historia participando. política interesante, ¿no? Lo que no es bueno, digamos, es el hecho de que nuestros partidos políticos tienen muy corta vida, ¿verdad? Creo, tienen en este momento como 15 años aproximadamente. Y ya se le considera un partido viejo. Sí, ya se comparado considera con los partido demás. viejo. Acuérdate tú que creo que la democracia cristiana fue la que más tiempo vivió en la historia de los partidos políticos de Guatemala, como 25 años o algo. Le ganaban los de antes todavía, PR y MLN, en la época de la Guerra Fría. Yo entré todavía con el Partido Revolucionario, cuando era la izquierda legal, decíamos nosotros, ¿verdad? Contra el MLN, que eran los anticomunistas de la época. La democracia cristiana nace ahí en medio. De ahí fue saliendo el PNR. De esos partidos del MLN nacieron muchos, como el PNR, el mismo PAN. Álvaro Arzú viene de las juventudes del MLN. Alejandro Maldonado, que fue constituyente y presidente de las juventudes del MLN. El PID de Donaldo Álvarez nace ahí del MLN. Del PR nace todo el resto del PR nace la misma democracia cristiana y todo el pues resto lo de que partidos, necesitamos aquí es que haya partidos que se mantengan, que sean institucionales, que se organicen, que trabajen no solo para las elecciones, sino que estén fortaleciendo su organización permanentemente, ¿no? El PRI mexicano, el PAN mexicano, que son partidos que trabajan permanentemente. Yo espero pues que realmente en algún momento vayamos hacia esa madurez. Aquí pareciera que no vamos para ahí, vamos al revés. Los partidos políticos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y desaparecen. Porque digamos que nace la democracia cristiana, crece enormemente, llega al poder, juegan estas primarias que no fue tan bien, y ahí se reproducen porque se dividen, ¿verdad? Sí, claro. Los de la democracia cristiana se van con René León algunos, con Fito Páez otros, después vienen los problemas internos, se van al FRG, muchos de la democracia cristiana. Sí. Esa es la parte de se reproducen y por lo tanto después mueren. Después mueren. Hoy no, hoy los partidos nacen y se mueren. Ya no crecen, ni crecen, ¿verdad? De estos 30 partidos, ¿cuántos nacieron ahorita y van a morir ahorita? Claro. Porque a pesar de ese favor que hicimos los constituyentes de que con un solo diputado que lleven al Congreso sobreviven, sin importar cuántos votos tienen, a quienes no logran ni ese uno, ¿verdad? Para negociar y todo, ¿verdad, Roberto? Sí. Pero mira, esa es una de las grandes preguntas o de las grandes inquietudes del guatemalteco en general, porque mucha gente en Guatemala a mí me comenta y me dice, mire, ¿por qué hay tanto partido y cómo hacemos para que esto no suceda? Realmente yo visualizo que para que esto no suceda, los cambios van a tener que estar en la ley electoral, que se reforme en algo diferente, y por otro lado en la voluntad política de los actores. Pero a los actores actuales no les interesa verdaderamente. El primer paso es llegar al poder. Pasemos a ese tema. ¿Qué propone el doctor Arredondo? Porque al final es el nombre de batalla. Bueno, como yo te decía a ti, yo soy un... Eso fue escogido. Doctor Arredondo, o sea, pensó, así me conocen, con ese nombre me voy de campaña. Sí, doctor Arredondo. Así pasaste a la historia, básicamente así mantengo. Mire que Francisco, que aquí, ¿no? Doctor Arredondo es como que ha sido si uno la dice forma Francisco Arredondo, se queda así. Normal de doctor Arredondo, sabe quién es, ¿verdad? Yo lo que propongo verdaderamente, Roberto... ¿Cómo paras en Creo? ¿Cómo? ¿Cómo paras en Creo? Fíjate que... Como te conté, hace 4 años no quise participar. Ajá. En esta oportunidad, varias organizaciones se acercaron a mí a platicarme. Ninguna de ellas verdaderamente me llamó la atención de participar. De repente aparece el secretario general de Creo, Oscar Chinchilla, sí. Quien se presenta y me dice, mire, yo soy tal y tal. Teníamos algún conocimiento previo, no mayor, no muy cercano, y empezamos a platicar. Yo como te digo, sí ya tenía deseo de volver a participar, y
encontré que era un partido que tenía algunos señalamientos, como todos, porque no hay ninguno que no tenga, pero no tenía señalamientos verdaderamente. Como la mayoría, digamos. Como la mayoría. Ajá. Que no tenía gente tampoco que fuera señalada como la mayoría. Y al final pues pensé que era una organización en la cual yo podía trabajar. Yo fui muy claro con Óscar Chinchilla y con algunos otros de los miembros del partido cuando hablamos después, en el sentido que les dije, miren ustedes, yo me fui de la UNE por esto y eso, porque rechacé la corrupción, porque nunca quise doblegar mis principios y porque no iba a aceptar nada que no fuera lo correcto. Incluso en la Gana hubo puntos alrededor de eso mismo que no se lograron consolidar, con el PAN el mismo punto. Entonces digo, si yo voy a participar ahora va a ser bajo la luz de que voy a seguir siendo exactamente el mismo doctor Arredondo que ha sido hasta ahora. Totalmente anticorrupción, totalmente por la verdad, totalmente por lo legal. Si vamos a trabajar así, estoy de acuerdo. Bueno, quedamos en que sí, empezamos a ver algunos candidatos y en realidad no hemos encontrado ningún candidato que sea señalable. Señalaron a uno que no era ni siquiera ya el partido, pero que había sido en alguna oportunidad un candidato, alguien de Malacatán o algo así, creo yo. Ah, sí. Sí, y que se lo terminaron llevando a los estados, creo yo, como extraditado. Ya es vecino de los Estados Unidos, ¿sí? Sí, ya es vecino de Estados Unidos, ya tiene... Bueno... No va a obtener la ciudadanía, solo es residente. Es ¿no? Residente de los Estados Unidos. Ahí está. Pero no va a tener green card, ¿verdad? No. Tiene el anaranjado, creo que es ahora. Sí, bueno, total que ahí estuve con ellos y por eso decidí participar con Creo. ¿Ya? ¿Quiénes mandan en Creo? Yo conozco muy bien a Creo, Óscar Chinchilla. En realidad, he trabajado muy cerca con él. Yo estoy muy involucrado Canela, con el tema de la campaña, Roberto. ¿Ya? No estoy decidido, no me estoy metiendo puramente en la parte política. Interna, la parte porque política. Porque el hombre encargado de la organización de Creo era Carlos Fion, que ya no está en Creo. Carlos ya no está, creo yo. Ni Rodolfo Noit se hubo ahí. Rodolfo tampoco creo está. Que él renunció y está... Yo estuve invitado a esa asamblea donde se pelearon democráticamente, porque realmente me dio mucho gusto, te cuento. Yo estaba sentado entre Carlos Fion y Óscar Chinchilla y se estaban peleando el Comité Ejecutivo Nacional. Estaban de sándwich, Le ganó Óscar Chinchilla. Yo era invitado y sentado medio de los dos, porque con los dos he trabajado, y le paró ganando Óscar Chinchilla con los votos de San Marcos, y no está mal, pero me gustó ver cómo Fion dijo: nos ganaron, mucha. Bueno, es que en teoría, ¿verdad? Eso es y Rodolfo Noitze todavía pasó a dar el discurso y darle posesión al nuevo secretario general. Fue bastante democrático el tema, ¿verdad? Como te digo, para eso es una asamblea, ¿no? Sí. Es que una asamblea en realidad no va con una resolución tomada, sino que es para que los miembros de la asamblea, que son el elector final, elijan. Entonces es correcto, si hubo una votación y ganó uno o ganó el otro, pues lo que queda es que el otro reconozca, se unan y se trabaje juntos, a vos. Pero realmente eso es un tema puramente del partido en sí. En los cuales no te metes. Yo estoy concentrado en... Eso ayuda, no estar metido en los líos internos, porque los líos de partido son peores que los líos de la campaña. Ellos como nación política tienen que continuar adelante con su desarrollo. Yo siempre platico y les digo, miren, aquí es fundamental que el partido se siga fortaleciendo. Es un partido bastante urbano, ¿verdad, Roberto? Sí. Tiene mucha fuerza a nivel urbano, poca a nivel departamental, en el área rural. Entonces, obviamente, la misión del partido en el futuro muy enfocado hacia la campaña en Canela, eso lo ha vuelto fuerte en la ciudad todas capital. Todas las áreas urbanas, ¿verdad? Shela, que tiene una excelente dirigente ahí. Así que es. También, o sea, eso lo ha Entonces, eso es lo que hay urbano. Que seguir trabajando como partido. Acordate que cuando se gane la elección, yo llego al Ejecutivo, yo me vuelvo el presidente de todos los guatemaltecos. El partido tiene que seguir su propio camino. No hay un partido de gobierno, ¿verdad? Sino que el presidente del Ejecutivo se vuelve el presidente. Eso es lo ideal, ¿verdad? De hecho, el secretario general del partido no debería ser funcionario público. Pocos países tienen eso. Y hace que se dedican 100% a seguir fortaleciendo el partido. Y hacia eso tenemos nosotros que seguir evolucionando. Mientras no logremos eso, no vamos a lograr salir. A la democracia cristiana, te cuento, la ayudó muchísimo. Y voy a decir nombres porque es un gran amigo, un gran personaje, Demetrio Moliviatis, ¿verdad? El griego, como era griego, no podía ser funcionario público.
Entonces él se dedicó a mantener la democracia cristiana funcionando. Eso hizo que la democracia cristiana durara más que otros partidos. Bueno. La organización de la democracia continuó. Para escoger al vice. Bueno, básicamente nuestros ¿Fue principales... 100% tuyo la decisión? Sí, sí, 100% mía. ¿Sí? 100% mía. Obviamente una decisión que yo siempre trato de hacerla colegiada, escuchando las opiniones de mucha gente, pero al final la decisión era personal. No hubo ninguna presión ni del partido, ni de ningún grupo, ni de absolutamente nada, sino que fue totalmente imparcial, ¿verdad? Mira, yo visualizo a un vicepresidente como una pieza clave dentro de un ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Constitución política le asigna funciones específicas. No es como los que han habido actualmente o anterior, que se vuelven decorativos o simplemente los hacen para un lado, se les ignora y algunos hasta han renunciado y se han ido. Doctor Villagrán Kramer, por ejemplo, y otros ejemplos, ¿verdad? Pero no, yo visualizo que el vicepresidente tiene una función real, una función ejecutiva. ¿Por qué escogiste? Hablemos un poco del vice. Mi plan de trabajo está basado en 4 fundamentos. Uno es educación, otro es salud, infraestructura social y desarrollo y seguridad integral. Bueno, la seguridad integral para mí no es voy a aumentar el número de soldados, voy a aumentar el número de policías, voy a construir cárceles, no. Para mí la seguridad integral es un análisis verdaderamente en el cual el Consejo Nacional de Seguridad que existe, está institucionalizado, lo preside el presidente de la República y como ejecutivo el vicepresidente es el verdadero coordinador de todo el mecanismo de seguridad. Actualmente lo que pasa, Roberto, es de que cada quien funciona por su lado. Esto es como el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es el rector de la salud en Guatemala, pero no ha asumido ese papel. Entonces de repente ves que el IX va por acá, el privado es por este lado. Entonces se necesita una rectoría. La rectoría que yo visualizo en seguridad corresponde al Consejo Nacional de Seguridad, en el cual están integrados pues todos los ministros, pero principalmente, te digo, lo preside el presidente y lo dirige el vice. Yo veo que aquí tenemos nosotros que trabajar con el Ejército, con la Policía Nacional, con las policías privadas también, para tener una plena coordinación, cada una de ellas manteniendo lo que le corresponde constitucionalmente, lo que la ley le otorga los derechos de hacer, pero coordinados, ¿verdad? No puede ser que vos ves que la policía privada tiene más de 200,000 agentes y están robándole a una persona enfrente y él no se puede meter, llamar. Ni puede siquiera llamar por radio. Sí, ¿verdad? Entonces es obvio que tenemos que coordinar más del seguridad. 80% de la seguridad está en manos de policías privadas y exacto. no se pueden meter para nada. Pero eso... Entonces de ahí nace la idea de llevar a ese vicepresidente. Pero entonces yo quiero que el general Francisco Bermúdez, quien es mi candidato a la vicepresidencia, él es un militar de carrera, general de división dentro del Ejército de Guatemala, fue ministro de la Defensa en tiempo de Óscar Berché. Y posteriormente se siguió formando él como académico, estudiando tanto en derechos humanos como en seguridad integral, seguridad ciudadana. Es decir, tiene una muy buena formación en seguridad. No solamente la seguridad coactiva, sino que la seguridad preventiva. Porque siguiendo nuestro círculo, el plan que yo te digo, está obviamente ejército, policía, policías privadas, la inteligencia militar e inteligencia civil. Sin inteligencia, Roberto, todas las otras piezas son desmenuzadas y fragmentadas. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la inteligencia, la estrategia y aplicarla dentro del sistema. Entendible entonces. Sistema carcelario, pero yo no te digo, yo no voy a venir a ofrecer, mire, voy a construir cárceles. Para mí eso de construir cárceles es una oferta populista, una oferta corrupta, porque vienen ver cuánto van a robarse con la nueva construcción. Además las llenamos en una semana, ¿no? Las llenamos en una semana. Primero tenemos que ver cómo desfogamos el sistema carcelario actual. Ya hemos hablado contigo que muchos presos que están ahí no deberían de estar, pueden tener medidas sustitutivas, pueden salir, es decir, bajar el hacinamiento actual, mejorar el sistema carcelario, mejorar la carrera y los honorarios de los actuales funcionarios e incluso cambiar. Y luego, completando el círculo de seguridad integral, la seguridad jurídica.
la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, porque todos esos son los factores que van a hacer que aumente la violencia. Yo no voy a construir cárceles, se van a construir si es necesario, se van a reformar, se van a rehabilitar, pero nosotros lo que tenemos que hacer es construir escuelas, construir universidades. Y digamos, en el tema de seguridad lo tengo claro y digamos, yo comparto ese tema. La población no sabe la cantidad de gente que ya debería estar fuera porque cumplió su condena, pero no tiene para pagar la parte civil, que es la parte económica, y lo está pagando con días de cárcel. No tenemos un sistema de brazalete para poder estar cumpliendo el resto de la condena afuera. Los tribunales que están en una crisis que no quiero ni profundizar en ella. Entonces tenemos que quitar ese hacinamiento, sacar a presos que no tienen que estar con presos peligrosos, ¿verdad? Hacer una separación interna, pero cuando tú saques a un 30, 40% de gente que no tiene que estar presa, la población carcelaria te va a disminuir inmediatamente, pues. Ahorita vivimos con esa imagen. Pero para poder hacer todo eso, digamos que se está haciendo, pero para pasarnos ya a otro de los 4 temas, porque ya no tenemos mucho tiempo, me gustó el tema de seguridad alimentaria, que tiene mucho que ver con tema de educación, con tema de salud. Educación, ¿verdad? Salud. ¿Sí? Por eso decía que los pilares de mi hablemos del primer pilar. Es educación. Educación. Salud. Por ejemplo, voy a tocar de salud. Sí. ¿Ya? De nuevo, aquí la promesa populista es voy a construir hospitales. Ajá. Bueno, aquí el error está desde ahí, porque la mayor parte de los problemas de salud de Guatemala son de tipo primario y se resuelven en el nivel primario y preventivo. 95% de todos los problemas de salud de Guatemala se resuelven en el puesto de salud, en el centro de salud, a nivel primario, en la comunidad, en el municipio, en el departamento. Pero como hemos abandonado totalmente el sistema primario de salud, hay más de 2,000 puestos y centros de salud que no tienen recursos, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen nada, no tienen personal. Igual, ni siquiera hay personal asignado, personal, no lo saben. Igual pasa con las escuelas. Hay más de 5,000 escuelas que están en la calle. De nuevo, cuando empieza después de la pandemia, miren, vamos a empezar lo presencial. ¿Y qué pasa? 85% de escuelas no tenían ni siquiera agua, no tenían servicios sanitarios, no tenían luz, no habían escritorios. ¿A dónde vamos a llevar a esos niños? ¿Qué estamos generando ahí? Verdaderamente caldos de cultivos para la violencia y para la delincuencia. Nuestro plan de trabajo, Roberto, es desde el primer día, y ya lo estamos trabajando, es empezar la rehabilitación eficiente, honesta, totalmente transparente del Sistema Nacional de Salud. Sin techos que se caigan, sí. Techos recién hechos que se caen. Sí, entonces vamos solitos. A empezar puesto por puesto de salud, centro por centro de salud, escuela por escuela, con un plan sistemático a rehabilitarlas, a volverlas decentes y dignas de nuevo. Y eso no solamente va a generar este efecto, vamos a generar fuentes de empleo también, mucha fuente de trabajo, mucha fuente de economía, obviamente materiales para la construcción, materiales para la rehabilitación, etcétera. ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental? Que lo vamos a ejecutar, como te decía yo, con total transparencia. Aquí nadie se va a robar un centavo, Roberto, de la gente que llegue. ¿Qué hacemos para mejorar eso, la transparencia? Bueno, tenemos porque en mi época aprobamos la ley de libre acceso a la información, se creó la oficina de transparencia y las cosas en esa época mejoraron un poquito, después se vieron de retroceso. Tú puedes mejorar las leyes que tú quieras. Ajá. Y podés tener fajos de leyes, pero si lo llegan a ejecutar gentes corruptas, ahí murió. No sirve nada. ¿Cuál es el reto? Que llevemos gente correcta, gente honesta, pero gente honesta por toda su trayectoria de vida. No que te vengan a decir que son honestos hoy, ¿verdad? Se convirtieron honestos de repente. Que son honestos de toda su vida. De la noche a la mañana. Que podés verlos, que hay más de 1,500 guatemaltecos que podemos nosotros reclutar, motivar o inspirar para que se vayan al gobierno y que nos vayan a ayudar a ejecutar todo esto. Pero si nosotros vamos a hacer esto con corruptos que vienen de no sé dónde y pasan para acá, van a seguir robando. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ajá. Un presidente que sea totalmente honesto. Yo voy a ser un hombre totalmente honesto. Si llego a presidente, voy a ser honesto. Y si sigo sin ser presidente, voy a ser exactamente el mismo honesto que he sido toda mi vida. A mí no me van a cambiar, pero los corruptos que son corruptos de antes van a seguir siendo corruptos cuando lleguen. Se vuelven peor todavía ahí, la tentación del dinero, los Entonces, negocios, ¿cuál es la cirugía mayor que tenemos que hacer? Sacar a los corruptos, sacarlos y llevar gente honesta y capaz.
Insisto mucho en capaz. Ahorita se nombran amigos, parientes, financistas a puestos de gran importancia que no lo saben desempeñar. Aquí tenemos que llevar, si es un ingeniero, a un puesto de un ingeniero que sea capaz, que tenga trayectoria de vida, que haya ejecutado, que sea un ejecutivo. También porque no es solo que te pongan 200 millones y vos cómo los tirás por todos lados. Tenés que ver cómo se usan eficientemente. Bueno, ya hablamos de que en el tema de seguridad no vamos a construir cárceles suficiente, hay que remodelarlas, hay que entrarle a un sistema penitenciario diferente. Tal vez no vamos a construir cárceles porque incluso tú mencionabas el otro día en una entrevista, decías, mire, es que a la gente le encanta que les mientan que voy a hacer cárceles y eso les gana votos a los candidatos. Yo no ando buscando votos, yo ando buscando trabajar por Guatemala. Entonces, de veras, a la gente que nos está viendo en este momento, no se dejen engañar. Aquí no tenemos que construir cárceles, porque los que están ofreciendo construir cárceles lo que quieren hacer es robarse todo el dinero. Eso es lo que quieren hacer. Tampoco vamos a construir escuelas, porque hay tantas escuelas, estamos hablando, ¿cuántas escuelas tiradas? Más escuelas. Tiradas, sin agua, sin luz, sin energía, 5,000 puestos de salud. 5,000 puestos de salud tirados. Eso de poder construir es de nuevo negocio que quieren hacer. Rehabilitemos las que tenemos. Son buenas escuelas, necesitan relativamente poco, pero sí la voluntad de hacerlas de nuevo, ¿verdad? Y ahí vas a generar, como te digo, empleo. El gobierno es el primero que debería generar empleo si decentemente invierte la plata como la debería hacer en este tipo de temas. Ahí vamos a generar empleo, mano de obra, vamos a generar materiales de construcción. Salud, educación, seguridad. Infraestructura. Y la infraestructura social y de desarrollo. ¿Cuál es la social? El niño viene, le reconstruimos la escuela, pero regresa a su casa y toma agua contaminada. Entonces tenemos que trabajar en tener agua intubada, potable, en tener drenajes, en tener sistemas dignos para que los patojos puedan crecer, que no crezcan en el piso, saneamiento. Esa es infraestructura social. Y la de desarrollo, pues obviamente nuestras carreteras hechas pedazos, a pesar del gran impuesto que hay en la distribución de petróleo, las carreteras están deshechas la mayor parte, ¿verdad? Aeropuerto, una vergüenza. Nuestro aeropuerto principal de La Aurora es una vergüenza, de veras da pena. Debíamos de tener aeropuertos de primera calidad internacionales en Xela, en Puerto Barrios, incluso en Puerto de San José. El Mundo Maya es el único internacional ahora, pero le falta muchísimo todavía. Mucho, sí. Entonces, aeropuertos de buena calidad, aduanas funcionando, puertos funcionando. Actualmente las aduanas y los puertos son fuentes de corrupción. Unas fuentes de corrupción espantosas para funcionarios nombrados por el gobierno para irse a enriquecer. Y se ha vuelto un sistema, ¿va? Todo el mundo dice, a la madre, aquel lo nombraron en la portuaria, vamos, dice, ahorita lo llamo a ver qué ahorita hay, lo llamo a ver si tienen chance. Los típicos negocios que siguen siendo negocios. Entonces nosotros tenemos que combatir esa corrupción totalmente. Cuando hagamos, por ejemplo, infraestructura de desarrollo, por ejemplo, la luz eléctrica, Roberto, mira, no sé, cuando te llega la factura de la luz o le llega a cualquier persona, uno se asusta, pues. Sobre todo este mes pasado con esa confusión del aumento para darle rebaja a no sé quiénes. O sea, y te llega la factura y no hay a dónde llamar. Llamas a un número que nunca te contesta, nunca te da una explicación, te dice, mire, mejor pague o le quitamos la luz, ¿va? A eso sí, pero sigas tu trámite, pues, ¿va? Pero cayendo, ¿ya? Mira, en mi oficina nos cortaron la luz por error, porque era al vecino, ¿verdad? Entonces fuimos a reclamar y a ellos les aparecía ahí que la luz estaba conectada, porque por supuesto no estaba reportado que la habían cortado. Cuando descubrimos que fueron los del camión los que se equivocaron, tampoco podían venir a conectarnos porque era admitir que habían cometido un error. Total. Entonces ellos venían cuando tuvieran tiempo sin que dijéramos nada, porque si decíamos algo los iban a despedir. Como no estábamos de acuerdo en no decirlo, pasamos no sé cuántos días sin luz y después querían una ayudita económica para poder venir, siendo privados, ¿verdad? Mira qué cadena, qué cadena esa. Entonces, pero el pueblo de Guatemala sufre muchísimo por la luz. ¿Por qué? Por el precio tan caro, ¿verdad, Roberto? Nos pasa a todo el mundo. Para esta infraestructura, porque ya tenemos que ir terminando, te voy a hacer preguntas concretas. ¿Privatización o un Estado más fuerte? No. Obviamente el sistema actualmente ya privatizó, ¿verdad, Roberto? Tendríamos que revertir. Aquí lo importante en sí no es si es público o privado,
es que funcione correctamente, porque ese es el problema. Siendo privada, actualmente se cometen unos tremendos abusos, te hagan unos cobros altísimos y no tenés con quién reclamar. Por ejemplo, ahorita estamos en el tema de la autopista Palín-Escuintla, que le acaban de devolver los mexicanos. Sí. Bueno, y hay una gran discusión. Obviamente hay quienes dicen, mire, queremos privatizar todo, otros dicen que sea pública. Vuelvo a caer en lo mismo, es el manejo, por gente honesta o no. Miles de guatemaltecos vamos a Orlando a ver a Disney con los nietos y todo. Todas las carreteras gringas son estatales. Todas. Y son unas tremendas fuentes de ingresos para los gobiernos. Solo hay que manejarlo con gente honesta y correcta. Vos te puedes imaginar la autopista Palín-Escuintla o la Puerto San José Escuintla. Son unas minas de oro, pero auténticas minas de oro. Asegurado el pasaje, cachito en ese momentito, nadie se va sin pagarle al rey. Nadie. Bueno, entonces ese es un negocio totalmente asegurado. Bueno, para poder hacer eso, digamos, ley de servicio civil. Bueno, la meritocracia es lo que tiene que prevalecer, ¿va, Roberto? Pero para eso también se requiere voluntad política. Cada gobierno que lleva quiere jalar a toda su gente, ¿va? Como aquel estuvo conmigo en la campaña, le voy a conseguir huesito. Y así uno tras otro. Yo la verdad que con la gente de Creo, ahí tampoco van a dar votos, digo, pero ya les dije, miren, nadie de aquí vaya a aparecer. Ya tienen plata los de Creo, hay que decirles, ¿verdad? En el sentido, pues, de que toda la gente va montando. Hoy gana la UNE, lleva los de la UNE, ¿verdad? Ganó el Patriota, lleva los del Patriota. Entonces terminamos teniendo esa tremenda burocracia. Pero nadie le entra a la ley de servicio civil. Hay que tener una ley de servicio civil que premie la meritocracia, que capacite, que impulse, que desarrolle, que evalúe, ¿verdad? Para tener una excelente burocracia. ¿Acuerdos de paz o no más acuerdos de paz? Es fundamental cumplir con los que ya tenemos, Roberto, porque ni siquiera los que hay se han cumplido. Claro. Yo te voy a poner el ejemplo del tema de la salud. En el tema de la salud debíamos de andar como por el 4%, creo yo, del presupuesto asignado al tema de la salud, y apenas llegamos al 2%. Entonces yo creo que en vez de hablar de más acuerdos de paz, hay que cumplirlos. Pero sí hay que cumplir esos, porque yo he entrevistado candidatos que dicen, no, ya hay que tirarlos, eso no sirve, ya pasó de moda. Hay que cumplir los acuerdos de paz. Hay que cumplir los acuerdos de paz. Hay que cumplirlos, hay que hacer las cosas bien, porque aquí lo que pasa es que no cumplimos nada. ¿Reformas constitucionales o estamos bien sin las reformas constitucionales? No, es un tema que hay que analizarlo muy bien. Yo creo que sí es importante reformas constitucionales. El tema es, incluso, yo te lo preguntaba a ti hace un momento, cuando hablábamos de la ley electoral. Yo te dije, ¿se puede hacer sin una constituyente o hay que hacer una constituyente? Y tú me contestaste, se puede hacer la ley electoral sin necesidad de ir a una constituyente. Entonces, las reformas constitucionales son necesarias, definitivamente. ¿Por qué? Estamos viviendo vidas tan diferentes de hace 50 años, Roberto. El mundo ha cambiado, el comercio ha cambiado, los guatemaltecos hemos cambiado. Yo creo que sí, hay que hacerlo. Muy bien. Doctor, otro tema que a mí me preocupa muchísimo y es la llegada de la religión, digamos, al gobierno, al Estado. ¿Verdad? Ahora todo tiene que ver con temas de iglesia, con esto y el otro, y se convirtió ya como una parte de la ideología. ¿Estado laico, no laico? ¿Cómo manejamos el tema? Tú hiciste la Constitución del 85 como constituyente, y ahí ¿cómo se describe el Estado de Guatemala? Laico. Bueno, cumplir la Constitución. Respetuosos de todas las religiones. Tenemos que respetar a todas las religiones. Y además todas son legales, todas se pueden... Pero ahí está plasmado en nuestra Constitución política la respuesta a tu pregunta. Tenemos que respetar nuestra Constitución política. Pero esa Constitución dejó la pena de muerte. ¿Pena de muerte o no pena de muerte? Está en la Constitución. Sí, pero no se cumple porque hay que aprobar otra ley. No se cumple. Yo la aprobé y Colombia la vetó porque somos anti-pena de muerte. Bueno, ¿verdad? Es que aquí el problema está mucho más allá, ¿no? Porque no es simplemente que esté o no es la Constitución, pero se ha hecho un verdadero relajo legal, porque suscribimos el Pacto de San José,
Ahí nosotros aceptamos que tiene preeminencia sobre nuestra constitución política. Pues no se hubiera haber firmado en ese momento, se hubiera analizado, pero se firmó. Pero aparte de eso, hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que son las que verdaderamente ya la hacen inviable, esa es la verdad. Están trabando el procedimiento. Yo lo hablaba con Linares Beltranena, que fue el que aprobó la ley. Esa ley se metió en recursos de inconstitucionalidad y la Corte no solo la declaró inconstitucional, sino que aprovechó para decir que la pena de muerte ya no es aplicable en este país. Entonces, ahí tenemos nosotros un intríngulis legal que tenemos que resolver, ¿verdad? Porque de nuevo te digo, hay muchos candidatos populistas que andan diciendo la pena de muerte, y es lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Pero lo que nosotros como ciudadanos queremos es la correcta aplicación de la ley, pronta y cumplida. No es la pena de muerte, es la correcta aplicación de la ley pronta y cumplida. Doctor, en pocas palabras, ¿por qué tendríamos que votar por el doctor Arredondo en las próximas elecciones? Bueno, mire, yo soy antisistema, porque el sistema es corrupto. Y para que nosotros tengamos un país diferente, tenemos que salir de todos los corruptos, deshonestos, ladrones que nos han empobrecido ya por muchísimos años. ¿Por qué tiene usted que votar por el doctor Francisco Arredondo? Porque es un hombre que se viene a hablar en frente suyo, que expone su vida con total claridad y transparencia, que nunca he robado, que estoy dispuesto a trabajar por Guatemala. Y porque me comprometo a que el equipo que yo lleve al gobierno sean exactamente iguales que yo. Que ninguno vaya a robar, que ninguno vaya a enriquecerse. Cuando nosotros tengamos un gobierno que funciona para el pueblo, un gobierno que verdaderamente sirve a los guatemaltecos y no se roba un centavo, ahí tenemos una solución. Por eso, vote por Francisco Arredondo, porque yo me comprometo con mi trayectoria de vida y con la trayectoria de vida de mis generaciones futuras a cumplirle a Guatemala. Partido Creo, le faltó, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Verdad? Nos faltó hablar un poquito de la CICICA, que no les gusta y se vuelve muy largo, para ver cómo hacemos, cómo manejamos la transparencia. El café aquí es muy bueno. No, sí, la verdad que sí. Somos viciosos del café. Entonces, cuando dependemos quieras, será un gusto acompañarte. ¿Verdad? Muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco mucho, Roberto, la oportunidad. No, al contrario, yo agradezco mucho que gente como tu persona estén en la campaña política, que estén en estas candidaturas, que animen a la gente joven y que vean que ser político es otra cosa de lo que realmente estamos. La verdad, no se pierdan el próximo episodio de un podcast con Roberto Alejos. Si lo ofendí, lo invito a una tacita de café. Una tacita de café todo lo arregla. Hasta el próximo. Cuando se habla con la verdad, no se ofende.